Las grandes transformaciones en nuestra sociedad también han propiciado cambios en la familia. Surgen nuevas formas y modelos familiares. Pero, ¿por qué las iglesias se aferran al modelo tradicional de la familia? Soy Bernardo Barranco y le invito a analizar las familias, la religión y la sociedad moderna. Aquí, en Sacro y Profano. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define así a la familia. 1. Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines a un linaje. La familia es un grupo de personas y un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por parentesco de sangre o legal. Los cambios en la sociedad contemporánea han llevado a una especie de deconstrucción de la familia nuclear. En las sociedades globalizadas, postindustriales, pareciera que se diversifican las formas de organización familiar. El modelo que define gran parte de las iglesias es la familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia. En el último sínodo sobre la familia, 2014, la Iglesia Católica debatió acaloradamente sobre los divorciados vueltos a casar, las nuevas formas de parejas, así como el estatus de los homosexuales. Bienvenidos a Sacro y Profano. El sínodo extraordinario que acaba de pasar sobre familia fue muy tenso. Un sector quiso discutir el tema de los divorciados vueltos a casar, las nuevas formas de matrimonio, el tema de los homosexuales. Otros se negaron rotundamente, pues atentaba contra las posturas históricas de la Iglesia sobre la familia y la sexualidad. Para comprender los trasfondos de este debate, tengo el gusto de presentar a Clara Hutchinson, una extraordinaria luchadora social, economista e investigadora de estos temas. También quiero dar la bienvenida a Marta Pacheco. Ella es doctora, historiadora y una experta en temas de religión. Clara, ¿cuál sería el momento actual de la familia en la sociedad contemporánea? ¿Cuáles son las características que lo distinguen hoy a la familia? Mira, yo creo que por una serie de factores económicos, sociales, culturales, inclusive políticos y tecnológicos, las familias se están transformando. Y surgen estructuras y composiciones de familias muy diversas. Para mí el tema central en el que están enredadas, digamos, las familias es el tema de la sobrevivencia. La economía global, el modelo económico que se ha seguido en los países de Occidente obliga a las familias a hacer uso de todos los miembros que puedan trabajar para poder sobrevivir. Y esto va en detrimento de funciones importantes de la familia, como es el cuidado, el desarrollo y la atención de ciertos sectores de la población que son vulnerables o en proceso de crecimiento, como son los niños, los adultos mayores, etc. Estas transformaciones tienen que ver, por ejemplo, con cambios tecnológicos. Tienes todos los cambios en materia de salud, que hace que la esperanza de vida sea muy grande, y entonces ahora las relaciones de pareja o las relaciones de familia pueden durar muchísimos años. Entonces el riesgo de rupturas es más frecuente. Antes un matrimonio o una pareja podría dar 15, 20 años, pero ahora tienes parejas de 50, 60 años. Y esto da un mayor riesgo de rupturas. Entonces, la aparición de más personas separadas, divorciadas, etc. Otro cambio importante es la volatilidad enorme que caracteriza la economía y la depreciación del valor del trabajo. Cuando son las familias, el 65% de los ingresos de las familias en México viene de la venta de fuerza de trabajo. Si tú tienes depreciado ese trabajo, entonces las familias tienen que poner otra vez mucha gente a trabajar para sobrevivir.
y hay este tema de desatención. Entonces, a mí me parece que un tema central en este momento es esta conciliación entre vida personal, vida familiar y vida de trabajo. Y las circunstancias externas no son propicias. Y hay una mayor exigencia de participación en el mercado y en la economía en contra de la crianza, cuidado y atención. Y esto está redundando, yo digo que somos una sociedad donde están más las pulsiones de muerte que las pulsiones de vida. O sea, no generas niños, jóvenes con una expectativa de vida agradable porque tienes todo volátil, muy precario, y las familias están en tensión constante y eso te lleva también a situaciones de violencia y te lleva a situaciones de descuido, desatención y de soledad de los niños y las niñas y los adolescentes. Muy bien, muchas gracias, Clara. Marta, tus estudios de historia, has hecho investigaciones sobre el tema de la familia en la iglesia. ¿Qué mutaciones importantes percibes en la actualidad en la familia? Hay que tomar en cuenta lo que vamos a tocar el sínodo al rato, lo que trató el sínodo, ¿no? Parejas, nuevas parejas, personas que se divorcian, como ya dijo la doctora Husitman, el tiempo de vida, ¿no?, hace también que la pareja viva más tiempo junto y se den rupturas, ¿no? Entonces, ese es un problema ante la iglesia porque la iglesia sigue manejando el matrimonio indisoluble con uno con una y para toda la vida, ¿no? Ese es un poco lo que se maneja. Entonces, se tienen que enfrentar a eso parejas del mismo sexo, que además tienen ya la posibilidad de adoptar, que eso es algo completamente nuevo, inédito en la sociedad occidental, ¿no? Y que es la que enfrenta básicamente la Iglesia Católica, ¿no? También madres solteras, que es un sector de la población muy importante. La Iglesia tiene que tratarlas, que ver cómo se va a solucionar eso, ¿no? Bueno, solucionar. Anteriormente, por ejemplo, las madres solteras no tenían permitido bautizar a sus hijos dentro de la iglesia. A partir del Concilio Vaticano II y de una apertura más en los 60 del siglo pasado de la iglesia, se ha permitido porque el producto, el niño, no tiene ninguna culpa, vamos a decirle así, de que sea hijo de madre soltera, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que enfrentar una realidad a la que había ignorado y que tiene que enfrentarla hoy por hoy, ¿no? Muy bien, pues vamos a un corte. Me quedo con la sociedad cambia y grandes transformaciones. Evidentemente impacta en las formas de convivencia, de relaciones en las familias actuales. Vamos a un corte y regresamos y vamos a ver precisamente el tema de la familia y la iglesia o los posicionamientos eclesiales. Está usted en Sacro y Profano. En un momento más regresamos. Regresamos, Sacro y Profano. Estamos hablando sobre el tema de la familia, las iglesias, las grandes transformaciones en la sociedad. Clara, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrentan? Ya nos empezaste a señalar los principales desafíos que enfrentan hoy las familias contemporáneas. Mira, yo creo que el tema de seguridad, en el sentido más amplio, durante todo el siglo XX se construyeron instituciones que apoyaban la vida de las familias, y me refiero claramente al estado de bienestar. Hay un desmantelamiento del estado de bienestar y entonces responsabilidades que se habían transferido de las familias a los servicios públicos ahora retornan al seno de las familias y estas otra vez tienen que trabajar más para poder comprarlos o se quedan sin acceder a los mismos. Hay un clarísimo deterioro de los servicios públicos de apoyo a las familias. Entonces, el tema de
seguridad para mí es un tema central. El otro, ligado a esto, es cuál es el futuro de los hijos. O sea, los hijos se enfrentan sociedades inestables, sociedades volátiles. Antes el esquema en el que nosotros crecimos era mandabas a los hijos a estudiar, después encontraban trabajo, accedían a la seguridad social y tenían una perspectiva de vida de largo tiempo. Ahora estudian y no hay trabajo, no se genera trabajo adecuado para los chicos. Hemos hablado de grandes cambios, mutaciones, transformaciones en la sociedad que repercuten en el modelo de las familias. ¿Por qué las iglesias, y en particular la Iglesia Católica, son renuentes a aceptar algo que es un hecho? O sea, estos cambios en los modelos, en las estructuras, ¿y por qué se aferra a un solo modelo, una sola estructura familiar que es la parental? La Iglesia Católica, como bien sabes, es muy prudente para aceptar los cambios. Alguien diría demasiado lenta, pero ella se autocalifica como prudente, ¿no? Entonces, hasta que ve la realidad, un largo tiempo pasa un fenómeno y entonces ya lo analiza o trata de acercarse a él, ¿no? La Iglesia Católica tradicionalmente, y hasta Juan XXIII, que fue quien convoca el Concilio Vaticano II, y Paulo VI, que lo clausura, hacen un acercamiento importante al tema de familia con los documentos conciliares, como la Gaudium et Spes, por ejemplo. Ya se trata algunos temas. Fue un gran avance. Tal vez no lo vemos ahorita en esta época tan veloz en todo, tan rápida, queremos los cambios más rápidos. Pero para una iglesia de 20 siglos sí fue importante esa apertura. Juan Pablo II se vio un poco más tradicionalista, ¿no? Sin embargo, ahora Francisco nos está dando una sorpresa al tratar temas que no se habían tratado. Eso ya es un gran avance. Vamos a retomar este punto porque sí nos parece muy importante. Uno de los temas son los homosexuales. Es decir, antes había toda una vida subterránea, digamos, de la sexualidad. Una sociedad más abierta, más global, que va admitiendo, y muchas iglesias, en particular la católica, rechaza esta dimensión. Complicado para los mismos homosexuales, ¿no? No se acepta la evidencia científica que la condición de homosexualidad no es un asunto de preferencias, de que tú decides qué quieres o no quieres hacer. Es un asunto genético y se ha probado que es un asunto genético y que por lo menos un 5% de la población en el mundo tiene orientaciones sexuales distintas. A mí me parece que ahí la posición de la Iglesia con esto que dice Marta, que es lento el cambio, debería de tener gente que viera lo que está pasando en el mundo del avance de lo científico, porque al final lo que se genera es intolerancia, discriminación, se apoya la violencia contra estos grupos diferentes y que tienen todo el derecho a la vida, a la dignidad, al respeto y a la consideración de su condición. Y la Iglesia, las iglesias, porque hay otras iglesias que tampoco lo aceptan, no apoyan en respetar la dignidad de los seres humanos, tengan la orientación sexual que tengan. Yo te preguntaría, en el caso de la Iglesia Católica, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se casa con un modelo que probablemente le funcionó en siglos, pero ahora no está funcionando? E incluso la hace ver mal frente a la sociedad, como una estructura intolerante, rígida, que rechaza en lugar de acoger o de abrirse. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los fundamentos de este rechazo? Bueno, la familia biparental, ¿no?, es la que le ha dado tradicionalmente espacio a la Iglesia Católica, ¿no? Es a través de esa familia que han evangelizado a los hijos. Tú sabes que la familia es la primera educadora en la fe, en cualquier fe. Es ahí donde se respira, ¿no?, la religión. Sí, ya han aceptado madres solteras. Eso es un gran avance, ¿no? El hecho de que el Papa Francisco, ya haya tocado el tema de homosexuales, de parejas vueltas a casar, es importante, ¿no? Vamos a llamarlo un avance, no como quisieran todos los católicos. Generalmente creo que los católicos del siglo XXI
quieren ver a su iglesia más presente, más cercana y más humana, ¿no? Pero podemos darle una oportunidad a la iglesia de ver cómo va. Tú dices, ¿no? paciencia. Hay que tener un poco de paciencia. Yo pienso que puede ir por un buen camino. Lo que pasa también es que frente a los cambios, a la velocidad de los cambios, a veces se percibe como demasiado lenta. Y uno, sobre todo cuando uno escucha discursos donde la familia natural, cuando originalmente las familias en el Antiguo Testamento eran patriarcales, o después una gran ola, digamos, de secularización y de ateísmo en las familias, sobre todo en Europa, rurales. Es decir, uno ve cómo la historia cambia y cómo la iglesia se acomoda, pero efectivamente no es a la velocidad que uno quisiera. Está usted en Sacro Profano, estamos conversando en torno a la familia, la sociedad contemporánea, las iglesias. En un momento más regresamos. Vamos a nuestro bloque final sobre la familia, la sociedad moderna, las iglesias. Clara, ¿qué futuro le ves a las familias en estos cambios? ¿Hacia dónde apuntan los diferentes modelos de familia? Mira, yo creo que aumenta la diversidad de configuraciones familiares, de los ciclos de vida familiar. Tienes, por ejemplo, un fenómeno interesante que es el aumento de los hogares unipersonales por el envejecimiento de la población y por una cultura del individualismo. Entonces tú ves cómo se van reduciendo los hogares nucleares, pero van aumentando los hogares unipersonales y los hogares compuestos. Entonces, pero dentro de estas clasificaciones que para mí no reflejan esa diversidad, te encuentras familias de niños solos, en el caso de México por la violencia, niños huérfanos que tienen que ver cómo solos se hacen la vida, o familias donde están los abuelos, no está la generación intermedia y están los niños. Esto provoca también grandes problemas de comunicación al interior de las familias. Las distancias entre las generaciones se están agrandando por el tema tecnológico y es como creciente esta diversidad de familias y ojalá y pudiéramos captarlas. Las familias recompuestas, que es la persona que tiene hijos con un grupo y otro con hijos con otro y se reúne, no tenemos cuantificadas cuántas son. Y esto es la realidad que está ocurriendo y va a ser cada vez más frágil, más precario, los vínculos. No son estos tiempos de gran duración de las relaciones familiares. Pues vamos al sínodo, ¿qué te parece? Muy bien. Bueno, nunca hemos salido del sínodo. Creo que es muy interesante el hecho de que se haya tratado el tema de homosexuales, nuevas parejas, divorciados vueltos a casar, algo que nunca había pasado en la iglesia y ahora se trató. No se aprobaron, pero se abordó. ¿Qué significado le das? Bueno, es ya un paso muy, muy importante, un gran paso, el tocar esos temas, el bajar a la iglesia a la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es esto. Hay familias recompuestas, hay parejas de homosexuales, hay que acercarnos a ellos, ¿no? No tenemos el documento final. Lo único que se tiene hoy por hoy fue un documento de trabajo en el que se tratan los temas y el discurso de clausura de Francisco, ¿no? Que dice, bueno, que agradece obviamente a los padres sinodales y que les recuerda que no hay que ser ultra ortodoxos, que no sean tan inamovibles y tan intolerantes, pero que tampoco se vayan por nada más una decisión visceral o de exagerada bondad, ¿no? Da una postura de mediación. Tienen que estar en el justo medio para ver cuál es la realidad y cómo se van a acercar a ellos. Ya el reconocer la realidad me parece que es muy importante, ¿no? Un gran paso. Y, bueno, tienen que replantearse la pastoral, ¿no? Que la pastoral es el acercamiento de la iglesia hacia su feligresía. ¿Cómo le van a hacer? Y vamos a esperar en un año que será el documento final, ¿no? Muy bien. Cambios, transformaciones, resistencias a admitir estos cambios, búsquedas, pero también aperturas por parte de las iglesias.
Llegamos a la parte final. Clara, ¿cuáles serían tus apuntes finales? ¿Hacia dónde, pues, con todo este tema de familias, iglesias, sociedad moderna? Yo creo que es importante reconocer que las familias son producto de la cultura, de la política, la economía, y que las gentes buscan maneras de convivencia que les permitan ser más felices, sobrevivir, tener amor, tener cercanía. Pero también las familias a veces son ámbitos de gran violencia. Entonces hay que procurar, por un lado, el reconocimiento de la diversidad de las familias, aceptarlas. Y por el otro, sí procurar que las relaciones al interior de las familias respeten derechos humanos. O sea, el vivir en familias no siempre es así como algo maravilloso. Hay mucha violencia y ante las presiones que tienen las familias por la situación económica que yo comentaba, la violencia se agudiza entre los miembros de la familia. Entonces, un tema para mí muy importante es derechos humanos al interior de la familia, respeto entre generaciones y respeto entre géneros, y la necesidad clarísima de hacer políticas de apoyo a las familias como un ámbito fundamental de encuentro entre los seres humanos para la convivencia. Marta, tus reflexiones finales sobre el tema de la familia y la iglesia. Bueno, a mí me parece que todos los aspectos de la familia, los que ha tocado muy claramente la doctora Husitman, deben de tomarse en cuenta en la reflexión que haga la Iglesia en todo este año que le queda para el documento final, que lo veremos en noviembre, octubre del 15, y que debe de acercarse a esa realidad. Tanto promover la no violencia en la familia, que es un tema fundamental, y aceptar los distintos modelos de familia que la realidad ya le está dando, ¿no? Hay que aceptar ya la realidad, como el gran esfuerzo que se hizo en el Concilio Vaticano II, ¿no? No dejar, no volver atrás, ¿no? Hay que ver para adelante, pero hoy por hoy no podemos decir cuál es la postura oficial de la Iglesia hasta que no conozcamos las conclusiones. Ya el año que entra nos veremos y platicamos sobre las conclusiones del sínodo. Acá lo interesante es que el Papa ha dicho no hay que tener miedo a los cambios. Yo creo que eso me parece muy importante porque la familia, como ha establecido muy bien la doctora Husitman, no está aislada de los grandes cambios de la sociedad, marcada por la incertidumbre que vivimos como cultura, como civilización, y por lo tanto, en términos religiosos, creo que estos signos de apertura son positivos. No significa que vaya a haber avances, no necesariamente. Hay que estar atentos al sínodo de fin de año, pero creo que hay ciertos núcleos de esperanza que nos hacen ver que es posible una mayor flexibilización. Y esto me parece importante porque el tema de la familia tradicionalmente se plantea, y aquí la gran pregunta, como la transmisora de la fe. Y mucha gente se cuestiona hoy si la familia es el núcleo o el espacio que transmite la fe, cuando la gente pasa, los no jóvenes, la mayor parte en los centros educativos, etcétera. En fin, forma parte de estos grandes cambios, estas grandes mutaciones en nuestra civilización. Clara, muchas gracias. Marta, agradecido con tu participación. Yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.